Capítulo 9. ¿Cómo surgen las partes disociativas? Las partes disociativas, estados mentales o identidades alternantes que caracterizan al trastorno de identidad disociativo no son síntomas que surgen de nuevo, sino, como hemos descrito en capítulos anteriores, son fruto de una combinación de disrupciones de apego temprano y traumas definidos. Entender cómo se generan las partes es esencial para el trabajo con los pacientes que presentan estos problemas. La psicoeducación no consiste simplemente en dar información al paciente, sino que es un proceso de co-construcción, una completa reformulación del problema que presenta. En esta reformulación, el individuo ha de pasar de creerse loco, raro o culpable de sus problemas a mirar sus problemas con aceptación, comprensión, responsabilidad sana y expectativas de cambio realista. Otro aspecto también importante del tratamiento del trastorno de identidad disociativo es lo que podríamos denominar reciclaje de las partes disociativas. Aun en los casos con sintomatología más espectacular, con partes con tanta autonomía mental que no solo tienen nombre propio, sino que tanto el paciente como las propias partes llegan a creer que son entidades separadas, espíritus, otras personas, puede encontrarse una función adaptativa para estos distintos estados mentales. Estas partes son modalidades extremas, a veces en caricatura, de rasgos adaptativos de carácter. Por ejemplo, un demonio, dado que posee fuerza, control, rabia y capacidad para causar daño, puede con la adecuada reconversión convertirse en la energía, el autocontrol, la asertividad y la capacidad de defender los propios derechos. Omar, por ejemplo, un demonio, dado que posee fuerza, control, rabia y capacidad para causar daño, puede con la adecuada reconversión convertirse en la energía, el autocontrol, la asertividad y la capacidad de defender los propios derechos, o marcar límites. Les gusta a los demás o no un niño asustado, vulnerable y dañado puede, curadas las heridas traumáticas, representar la capacidad para mostrar nuestra propia vulnerabilidad y conectar así de modo profundo con los demás, o tomar contacto con la realidad desnuda de quienes somos. El miedo es la base de la prudencia. La culpa es la versión dolorosa de la responsabilidad, de asumir los errores y de repararlos. La vergüenza nos ayuda a ser adecuados en los contextos sociales. Cualquier parte de la personalidad, por mucho miedo, rechazo, vergüenza o enfado que genere en el paciente, es un valioso recurso que solo necesita un nuevo modelo para funcionar a favor de la adaptación y el cambio saludable. Lo más difícil para el paciente es asumir como aprovechables aquellas partes disociativas que reproducen más fielmente rasgos propios de figuras muy abusivas o dañinas. ¿Cómo aceptar que pueda yo parecerme a aquellos que tanto daño me han hecho? Eso es lo último que yo querría hacer. Aquí es esencial que el paciente pueda establecer una adecuada diferenciación entre las personas reales que lo trataron mal y algunos rasgos de su carácter que él pueda haber copiado. También ha de diferenciarse la base de esa reacción del modelo concreto que se ha copiado o imitado, a veces con bastante literalidad. Es decir, una cosa es la rabia en sí, y otra muy distinta el modo en el que mi padre la expresaba. Es precisamente la intensa fobia a estas partes que el paciente tiene la que hace que estos rasgos no evolucionen ni se integren con el resto de la personalidad. El sentirme horrorizado de ver ese odio en mi interior hace que la persona no quiera enfadarse bajo ningún concepto y evite los conflictos. Lógicamente esto hace que acumule renuncias, frustraciones y rabia no expresada, y paradójicamente facilita que ésta se vuelque contra sí mismo internamente o salga de modo explosivo, reforzando la creencia de ser una persona horrible. Otro aspecto esencial del trabajo psicoeducativo con partes es que el paciente entienda lo que significa un funcionamiento integrado y fluido. Las partes, connotadas de entrada en muchas ocasiones negativamente, pasarán a verse como recursos de cuya combinación surgirá una forma eficaz de adaptarse al mundo y de moverse en él. El paciente disociativo cree que tiene que elegir entre extremos, entre ser mala persona como mi padre, violento y agresivo, o ser una víctima como mi madre, depresiva, ausente y victimizada por el padre. Desde el nuevo modelo que le planteamos simplemente ha de encontrar un equilibrio entre defender sus derechos y adaptarse a los demás, entre protegerse y vincularse, entre arriesgarse y ser prudente. Cuando estamos ante una persona que nos importa y nos dice algo que nos molesta, hemos de tener en cuenta al mismo tiempo que nos importa y que nos ha molestado, para hacer algo al respecto, teniendo cuidado al mismo tiempo de no deteriorar la relación. Si la vinculación forma parte de un estado infantil que sigue vinculado a un progenitor abusivo,
y la capacidad de defensa forma parte de un estado más cargado de hostilidad, rabia y memoria del daño sufrido, para el paciente será difícil entender cómo conciliar ambos polos. En el apego desorganizado, el apego y la defensa se activan ante los progenitores, pero la disociación mantiene estas realidades incompatibles desconectadas para preservar un mínimo de coherencia en la mente del niño. El paciente ha de volver a mirar esto como adulto, con una comprensión nueva, con una visión global, con una perspectiva integradora en la que ambas realidades pueden reconciliarse. El mundo de los adultos, al contrario que el de los niños, se acepta como complejo, a veces ambivalente, lleno de matices y de contradicciones. 9.1. Precauciones en el trabajo con partes. El trabajo con partes no consiste en incrementar la división del paciente, sino en conducirlo hacia la integración. No se trata de aumentar la diferenciación entre las partes, por ejemplo, poniendo nombre a estados mentales que no lo tenían previamente, sino reconvertirlos quitando al nombre connotaciones peyorativas. Por ejemplo, una parte definida por el paciente como mala puede reconvertirse a través del diálogo terapéutico en la parte que tiene más rabia. Aunque es importante de entrada escuchar al paciente y a las partes que tienen suficiente complejidad mental como para establecer comunicación, el trabajo terapéutico no ha de contagiarse de las visiones fóbicas y basadas en los escenarios traumáticos del paciente. Por ejemplo, que el paciente quiera expulsar a una parte no significa que la terapia haya de centrarse en suprimir ese estado. Con frecuencia esta estrategia no lleva sino a la exacerbación de las conductas disfuncionales asociadas a ese estado, que, por tener autonomía mental, tiende hacia la autopreservación. El deseo de la paciente de expulsar a la parte proviene de la fobia disociativa hacia esa parte, quizás relacionado con que contiene recuerdos traumáticos que la parte aparentemente normal no quiere asumir, o porque tiene rasgos similares a los de una figura abusiva, con la que no consigue establecer la adecuada diferenciación. La tendencia del paciente a aislarse del mundo real y a sumergirse en su realidad paralela y en su mundo interno no ha de llevar a una terapia constantemente focalizada en conversar con las partes, sin enfocar al paciente hacia el mundo real y a las partes hacia la adaptación a sus circunstancias presentes. Y, por último, la alternancia de estados mentales ha de ser reconocida, pero no estimulada. El terapeuta no trata de activar partes para que tomen el control y actúen en desconexión del resto. Esto puede resultar muy espectacular en los casos en los que la disociación es más marcada, pero no tiene beneficios terapéuticos y puede ser contraproducente para el paciente. Tan problemático es ignorar partes de la mente del paciente y dejarlas aparte del proceso terapéutico, como caer en una especie de fascinación con el mundo disociativo del paciente, con la posibilidad de pasar el terapeuta a formar parte de él y entrando la terapia en un estancamiento. Conectar con todos estos estados no implica que esto tenga que hacerse de igual modo que cuando la alternancia de identidades se produce espontáneamente. Por ello, nuestra propuesta se basa en reforzar al yo adulto, la perspectiva metaconsciente desde la que el individuo va tomando conciencia de las distintas partes, de sus distintas reacciones, y aprende a aceptarlas, entenderlas y regularlas. 9.2. Entendiendo cómo surgen las partes. Rebeca acude a consulta derivada por un psicólogo que trabaja en un programa de atención a víctimas de violencia doméstica. El psicólogo que la deriva comenta que el caso lo tiene desconcertado porque la paciente está convencida de que hay una persona dentro de ella que quiere usurpar su cuerpo. Explica que la paciente escuchaba voces, pero que habían estado trabajando en que pudiera ignorarlas porque la asustaban mucho y no quería saber nada de ellas. Se le habían pautado técnicas de desvío de atención que solo parecían empeorar el problema. En diversas ocasiones, la paciente también había tenido explosiones agresivas en las que sentía que no era ella, que era la otra la que la aterrorizaba. Ante el temor de poder dañar a otros durante esos episodios, la paciente se autolesionaba y con esta conducta desaparecía la parte agresiva y volvía a ser ella. Tras varias palizas graves, la paciente consigue escapar y poner fin a una relación abusiva. Comienza una vida nueva, alejada de todas las personas que conocía de antes y las voces remiten. El terapeuta le da el alta considerando que ya está bien y que ya no necesita ayuda. Un año más tarde, las voces reaparecen y es cuando se la deriva a nuestro centro. A continuación se transcribe una primera entrevista que puede ayudar al lector a comprender cómo surgen las partes en los trastornos disociativos. ¿Me podrías comentar cómo es la situación ahora en tu interior?
Comentaba tu terapeuta que llevabas una temporada en la que estas voces estaban tranquilas. P. Estuvieron mucho tiempo tranquilas. T. Mucho tiempo tranquilas, ¿y sabes por qué? P. Pensativa. T. ¿Has pensado sobre esto? P. Quizás porque estaba tranquila con mi vida, supongo que estaba a gusto. Con todo, con la gente nueva, es como que había empezado todo de cero. La nueva vida que construí me gustaba, estaba feliz, nunca había estado tan feliz. Estaba muy contenta, supongo que fue por eso. T. Bien, ¿y cómo describirías estas voces? P. Es como que yo hablo mucho conmigo misma, no sé hasta qué punto. Soy yo misma la que me contesto, pero a partir de un punto las contestaciones que me doy a mí misma son muy bestias, risa nerviosa. A ver, noto como algo aquí, señala la parte de atrás de su cabeza y espalda. Al principio era como yo misma pero deformada, yo misma con cara muy agresiva y me hablaba, bueno más que hablar me la notaba, sobre todo en la espalda, risa nerviosa de nuevo, es que no sé qué parte contar, es tan confuso todo. T. No te preocupes por eso, coméntame lo que te vaya saliendo. P. La otra fantasma era yo misma, la que yo decía que era la otra, será yo, deformada, muy agresiva, con ojos airados, que me hacía daño a mí y me defendía de los demás, de lo que fuera, y la tenía que controlar. T. ¿Y cuándo aparece por primera vez? ¿Lo recuerdas? P. La recuerdo de siempre. T. ¿De siempre, desde pequeña? P. Supongo que no estaría siempre porque yo tengo pequeños destellos de mi infancia en los que me recuerdo yo sola. Puedo decir que tenía unos 4 años, desde que eres consciente supongo, desde los 3 años o así. A esta edad la paciente sufre abusos por parte de un familiar cercano. Sin embargo, no establece esta conexión, lo que refleja que se da cuenta de modo muy parcial de cómo su historia se conecta con sus síntomas. Ha podido contarlo en su historia biográfica, de modo desprovisto de emocionalidad. Muy probablemente los recuerdos emocionales y somáticos de esta experiencia están contenidos en algunas de las otras partes disociativas. Hasta que estos fragmentos se reúnan y se procese el recuerdo traumático no podrá producirse una verdadera toma de conciencia. Sin embargo, esta información sería probablemente prematura para una primera entrevista. El diálogo terapéutico tratará de conducir a la paciente a una reflexión que vaya un poco más allá del punto donde está, pero evitando forzar y sobre todo no exponiendo a la paciente a lo que sería un salto en el vacío. T. A partir de los 3 años, entonces hace mucho tiempo que te acompaña. P. Sí, siempre, risa nerviosa. T. ¿Y la otra parte surge más tarde? P. Luego de esa parte agresiva, la que siempre estaba agresiva, la que me quería asfixiar, que me dejaba sin aire, esa me quería matar, ocupar mi lugar y cargarse a todos. Pues de esa hace poco que salió otra, y esa, puff, apareció otra y, a ver, yo pensé que cuando me daban ataques de ira en varias ocasiones, me he llegado a transformar en la otra, en la que me habla y me hace todas esas cosas. Entonces noto que no soy yo, porque hago cosas que no puedo controlar y de las que luego no me acuerdo. Entonces cuando me transformo en la agresiva, intento controlarme y la única manera de controlarme que había era haciéndome daño a mí misma. Haciéndome daño era como más consciente de que era yo, y no me llegaba a convertir en la otra. Pero en ocasiones, cuando ni haciéndome daño paraba por la presión que tenía o porque cuando me acorralan los que querían hacerme daño, era cuando salía ella, que en el fondo era cuando yo no podía más, e incluso la llamaba para que viniera y poder enfrentarme a todo eso. T. Y te ayudase. P. Claro. T. Cuando surge por primera vez el que tú te hagas daño para evitar hacer daño a otros. P. Al poco tiempo de salir ella, yo es que notaba como que me quería usurpar. Por ejemplo, por las noches, si me levantaba, después al volver a la cama iba muerta de miedo por si me la encontraba allí. Ese era mi mayor temor, llegar a verla, que no la llego a ver porque se mete dentro de mí y luego me convierto en ella, pero mi temor era exteriorizarla. En estos momentos la paciente aún no se da cuenta de que la parte y ella son la misma persona. T. Y eso no ha llegado a pasar. P. No, verla en algún sitio no, pero también lo evitaba. De hecho hubo una temporada en que no podía ni mirar mi sombra, me daba miedo que estuviese caminando detrás de mí. No podía mirarme a los espejos ni podía ver tiendas. T. Tenías miedo a que apareciese allí.
P. Que apareciese por detrás al mirar. Vivía aterrorizada, la terapeuta. Asiente. Y luego apareció otra, en un momento que tuve de mucha tensión. Últimamente me dan como mareos, noto que me caigo y ahí es cuando me habla ella. Entonces se dio una situación de mucha tensión con mi mejor amiga, le dije que me quería ir, y como me vio mal me dijo que no, hizo el amago de no dejarme salir y, claro, a mí cuando me pasaban estas cosas, malos tratos, me sentía acorralada, a mis hermanos y a mí nos encerraban y no nos dejaban salir, y se me viene la misma sensación de rabia que sentía en esos episodios. Entonces le dije, para el coche que me estoy enfadando y no me quiero transformar en la otra, no te quiero hacer daño, es que no quiero hacerle daño por nada en el mundo, es mi única amiga de la infancia, siempre ha estado a mi lado, la quiero mucho. Pero ella me decía, no me vas a hacer daño, y yo le decía, por favor, no me hagas hacerlo. Es que me hago daño a mí misma. ¿Cómo voy a controlar no hacérselo a ella? Y ella me decía, háblame, por favor. Y yo estaba sufriendo muchísimo, entonces llegó un punto que dejé de sufrir y pensé que me había transformado en la otra. Pero no, me transformé en nada, de repente dejé de sufrir, sentí como cuando me transformaba, que se me quitan todos los pesos de encima, pero era yo. Ella me decía, respóndeme, parece que no respondo ni reacciono, yo no me doy cuenta de esto. Y, a partir de esa vez, apareció otra yo que lloraba. Entonces tenía a la yo agresiva y a la yo que lloraba. La que lloraba siempre estaba en una esquina, como muy sucia, en un rincón y cuando me quería acercar a ella para preguntarle qué le pasaba, pero todo en mi cabeza, a Clara, se ponía. Pero loca. T, la que llora. P, sí. La que llora. Pero incluso me empezó a dar más miedo que la que siempre vivió conmigo, que era la agresiva, porque la agresiva era agresiva, pero esa no. Y entonces me daba mucha pena, porque yo me querría acercar a ella, pero en cuanto lo hacía se ponía como la otra, le salían las uñas, los colmillos, en ese plan, risa nerviosa. Entonces alucinaba porque era muy raro. Lo que faltaba, ahora con dos, ya no puedo con una y ahora con dos. Y de repente se me ocurrió que como estaban en una parte de mi cabeza, poner como un cristal blindado para que no me diese tanto miedo. Hice una especie de cárcel ahí y las estuve encerrando durante bastante tiempo. Fijémonos en que la paciente habla de cómo la trataban a ella de pequeña, de los malos tratos que sufrió, y de lo intolerable que le resultaba que la encerraran y la acorralaran. Curiosamente este es el mismo sistema que ella utiliza con la parte que llora, que la asusta más aún que la rabia. Cuando nos describa a las figuras de sus progenitores y su paralelismo con estas partes, entenderemos mejor la reacción de la parte aparentemente normal frente a la parte agresiva y la parte que llora. Pero aparte de estas similitudes con las figuras de apego, podría pensarse también que la conexión con la propia tristeza y vulnerabilidad, quizás representadas en la parte que llora, puede parecerle a la paciente más aterrador que la violencia de la parte agresiva, que al menos es fuerte y reacciona. Muchos pacientes disociativos sienten más rechazo hacia sus partes vulnerables que hacia las hostiles y agresivas. T. ¿Y cómo lo vivieron eso? P. Pues la agresiva cuidaba de la que lloraba porque no paraba de llorar. Y yo me acercaba desde fuera del cristal y me sentía súper culpable, porque era como que yo la hacía llorar, no sé, pero me daba más miedo la que lloraba. Y me reconcilié un poco con la agresiva, porque ella, cuando yo me acercaba a mirar, se pegaba al cristal y me miraba así, fijamente, pero luego se iba y cuidaba de la que llora. ¿Te recuerdan a alguien estas otras yo? P. Sí, de hecho, a veces sospecho que son mi padre y mi madre. T. ¿Cuál crees que sería tu padre y cuál tu madre? P. Mi padre el agresivo y mi madre la que llora. T. ¿Las ves como partes de ti misma? P. Son yo, físicamente son yo. T. ¿Y tú? ¿Entiendes que forman parte de ti misma y que están en tu interior? P. Ahora sí, pero hubo una temporada en que lo pasé fatal, era un sinvivir. No podía salir de casa, dejé de comer. Después tuve depresión, me medicaba, pero eso solo me tenía dormida. Yo seguía sin poder quitarme eso de la cabeza, todo el tiempo que estaba consciente estaba completamente aterrorizada. T. ¿Y cómo conseguiste darte cuenta de que eran partes de ti misma? P. Porque tenían mi cara. Un psicólogo me dijo que no existían, pero yo me moría de miedo. T.
¿Qué ocurría en tu interior cuando te decía eso? P. A ver, yo racionalmente sé que no pueden aparecer ahí físicamente. Pero me muero de miedo igual. El que me dijese eso no me quitaba el miedo, ni me ayudaba a entender lo que me pasaba. La paciente nos explica aquí muy bien por qué los abordajes generales que no tienen en cuenta, o incluso tratan de ignorar a las partes disociativas, no consiguen ayudarla. Se había podido lograr algo de calma durante un periodo en el que las cosas externamente iban algo mejor, pero en cuanto el entorno se volvió más estresante, el sistema de equilibrio inestable volvió a desconectarse y la fragmentación se incrementó. Además existen, son partes de ti misma que están en tu interior. Sí. ¿Qué tipo de función crees que pueden tener estas partes? Yo siempre pensé que la agresiva, la que estuvo siempre conmigo, me defendía de todas las cosas que estaban pasando, pero nunca entendí por qué me hacía daño a mí. Si me defendía de todo, ¿por qué me hacía daño? Pienso que era en plan, no llores, algo así. ¿Te recuerda a alguien esa manera de defenderte? A mi padre, porque mi padre nos hacía daño a todos, pero como alguien me hiciera daño a mí, Dios mío. Recuerdo una vez que estaba patinando con mis hermanos y un niño mayor chocó contra mí, me tiró al suelo y me hizo mucho daño. Tuve que ir a urgencias, tenía un montón de moratones y agarró mi padre al niño y, ¡puf!, no lo mató porque bajaron sus padres. ¿Y tú qué sentiste ahí? ¿Lo recuerdas? A ver, yo, cuando mi padre hacía eso, me sentía orgullosa de él. Se refuerza aquí la función protectora de esta parte que la asusta, tratando de ayudar a la paciente a entender mejor la estructura de su sistema interno. Es muy importante que te hayas dado cuenta de que esta parte tiene una función protectora. Sí, lo que no entiendo es por qué me hace daño a mí, pero bueno. Lo que entendí yo antes, si lo entendí bien, es que tenías miedo de que ella se apoderase de ti e hiciese daño a otros. Y me estaba mirando siempre, me espiaba, me hablaba, me decía cosas. Yo no quería oírla, me llamaba cobarde, y me decía unas barbaridades. Mátalo, mátalo. Yo a veces soñaba que iba por el pasillo con un cuchillo y me despertaba asustada. Bueno, es que hay otra cosa, a veces yo no distinguía lo que soñaba de la realidad. Le preguntaba a amiga de toda la vida este tipo de cosas, fuimos a tal sitio, hicimos esto, y era ella la que me mantenía en la realidad. Porque yo soñaba, recuerdo soñar que avanzaba por el pasillo con un cuchillo, entraba en la habitación de mi padre y lo mataba a cuchilladas, y despertarme empapada en sudor y no atreverme ni a ir a mirar, por si era cierto. Iba a la cocina, miraba todos los cuchillos, Dios. Lo miraba todo y decía, debió ser un sueño, pero me no quedaba muy convencida. ¿Cuántos años te suena que tendría esta parte? Lleva muchos años. ¿Acompañándote? Esta es una pregunta que nos ayuda a entender el origen, sin preguntar de modo directo por eventos traumáticos. Recordemos que el acceso a la historia ha de ser gradual y cuidadoso. La edad en la que la parte surge, o los años que parece tener, es orientativo. Si vemos que en esa época hay un evento identificado o una laguna amnésica, tenemos un dato importante que añadir a la historia. A veces no tenemos ningún indicador ni directo ni indirecto, pero la edad en la que una parte aparece siempre es indicativa de algo. Esto no quiere decir que tengamos que adelantamos a hacer hipótesis. Por ejemplo, no hemos de dar por sentado que tenga que haberse producido un abuso sexual o algún tipo de agresión. Las hipótesis siempre han de ser abiertas, provisionales y revisables, para no condicionar la exploración ni la recuperación de recuerdos del paciente. Sí, pero tampoco envejeció, yo creo que es adolescente. Adolescente, ¿cuántos años más o menos? Ahí ya no sabría decirte, creo que desde que me fui de casa de mis padres, como que se quedó en casa de mis padres. Y ahí ella te protegía ya. A partir de ahí no volvió a crecer, se quedó en esa forma. Se quedó de esa forma. Sí. Adolescente, y la función en principio es protección, lo que no entiendes es por qué lo hace de esa manera. Sí, risa nerviosa. ¿Es posible que no haya aprendido a hacerlo de otra manera? Puede ser, triste. Por lo que decías, desde pequeños aprendemos de lo que vemos en nuestro entorno. Puede ser, sí.
triste. T. Entonces es probable que no sepa que hay otras alternativas de protección. P. Puede ser más tranquila. T. Lo más importante es entender que es un intento de protección. Esto nos ayudará a entenderla y también que ella entienda que hay otras maneras de proteger. Has puesto varios ejemplos en los que tú estabas en peligro y has salido a protegerte. P. Sí. T. Y las veces que te has hecho daño, ¿qué sensación tienes? ¿Lo hacías tú o esta parte? P. Yo. T. Lo que entendí antes es que tenías miedo de que hiciese daño a otros y te hacías daño tú y paraba. P. A mí me daba miedo que saliera porque, como era incontrolable, me daba miedo que en los arrebatos que tenía matara a todo el mundo. Entonces la temía, pero a la vez la necesitaba. Pero como no sabía hasta dónde podía llegar, me daba puñetazos contra la pared, cabezazos. T. Y eso lo hacías tú. P. Sí, yo. T. Entonces, cuando tú te hacías daño, esta parte paraba y ya no salía. P. Sí, yo me hacía daño y me dolía el daño, no salía. Salvo excepciones en las que me seguían persiguiendo y no podía más. T. Entonces, esta parte, cuando veía que tú te hacías daño, paraba. P. Sí, paraba. T. Entonces no tiene interés en hacerte daño. P. No, daño físico no. T. Solo aparece cuando no puedes más y te pueden hacer daño. P. Sí. Como vemos, se trata de estados mentales con un funcionamiento autónomo, pero cuyos patrones de comportamiento tienen sentido a la luz de la historia de la paciente. La paciente presenta una intensa reacción de miedo ante estas partes, fobia a las partes disociativas, las cuales reproducen patrones aprendidos de las figuras de apego, aunque esto de entrada no resulta en absoluto evidente. La paciente también describe con mucha claridad cómo las partes se quedaron estancadas en determinados periodos de su biografía y no evolucionaron como el resto de la personalidad. La terapia previa había abordado muchos de los problemas de la paciente, pero había omitido esta sintomatología y, guiados por el rechazo de la paciente hacia algunos síntomas como las voces, habían tratado de ayudarla a apartar todo esto. Sin embargo, la mejoría no fue estable ni sólida hasta que se pudo empezar a trabajar la estructura disociativa subyacente. La exploración, como vemos, no es solamente un conjunto de preguntas, sino que se busca ayudar a la paciente a entender, a buscar la función adaptativa de las partes, a establecer mayor empatía con los distintos estados mentales y a reconstruir su historia. Todo este proceso surge de una reflexión colaborativa entre paciente y terapeuta.